Hola, bienvenidos todos. Somos de la Universidad Estatal de Milagro, de Ecuador, de la asignatura Economía. Tenemos por docente a la máster Yesenia de la Cuadra. Como integrantes tenemos a Cody Sánchez, Rommel Guzmán, Delfín Grefa, Ana Criollo, Josué Cisneros. Vamos a realizar un juego de estrategia de Natch, ¿sí? Tenemos por introducción que la teoría de los juegos, bueno, es una herramienta esencial en el análisis de situaciones y de conflicto y de cooperación en diversos contextos, como la economía, la política y la estrategia empresarial. Los juegos estáticos proporcionan un marco para entender decisiones simultáneas, donde los jugadores eligen sus estrategias sin conocimiento de las acciones del otro, reflejando situaciones de incertidumbre y competencia, y también podríamos llamarle como situaciones de probabilidades, ¿no? La eliminación de estrategias dominadas ayuda a simplificar el análisis de estos juegos, al descartar opciones menos eficientes para así obtener los datos y la opción más eficiente para el beneficio de ambos jugadores, ¿no? Estos conceptos en conjunto nos permitirán explorar cómo la teoría de los juegos contribuye a la comprensión de las decisiones estratégicas y a la predicción de resultados en contextos de competencia y cooperación. Sí, eh, tenemos un ejemplo aquí de juego estático. Bueno, primero, ¿qué es un juego estático? No, es aquel en el que los jugadores toman sus decisiones de manera simultánea, sin conocer la elección del otro. Es muy importante saber eso, ¿no? En este tipo de juegos, cada jugador escoge una estrategia que maximiza su utilidad en función de lo que cree que los otros elegirán, pero sin observar las acciones del otro jugador. La representación típica de un juego estático es en forma normal o matricial, donde se detalla el pago o resultado para cada combinación de estrategias posibles. Tenemos el siguiente ejercicio, titulado La Guerra de Vietnam, ¿no? Tenemos un poco de contexto. En 1955, Vietnam presenta tensiones internas por reunificarse bajo un modelo de capitalista o comunista eh, con Estados Unidos, ¿no? Tenemos ciertos datos que nos da este ejercicio. Empezamos aquí. Si un país decide usar la diplomacia y el otro ataca, el país que atacó coloniza a su enemigo, lo que representan 3 puntos de felicidad para los ciudadanos. Estos 3 puntos los vamos a tener muy en cuenta para el ejercicio, ¿no? Para hacerlo en el marco, en el cuadro. Por otro lado, el país colonizado no gana ningún punto, pues sus ciudadanos no están felices. Con la colonización, si ambos países usan la diplomacia, sus habitantes ganan 2 puntos de felicidad. Es decir, que hay un punto de equilibrio entre estos dos, ¿no? Y si ambos países deciden ir a la guerra, sus habitantes ganan solo un punto de felicidad porque su enemigo no los ha colonizado. ¿Sí? Tenemos unas cuantas preguntas. Una de estas es, ¿en este juego es dinámico o estático? Y nos preguntan por qué. Es un juego estático porque los jugadores toman sus decisiones de manera simultánea. Primero uno, luego el otro, sin saber la respuesta o la opción que dio el otro jugador. Entonces, tenemos aquí el desarrollo. Nos dice que S sub i, tenés el conjunto, tenemos el conjunto de paz y de guerra. Y tenemos a los jugadores, que en este caso son Estados Unidos y la República Democrática de Vietnam. Nos dice que representemos el juego tanto de forma normal como de forma extensiva. En este caso tenemos las dos y vamos a explicar la forma normal. Del lado izquierdo tenemos a Estados Unidos. Este tiene la opción de escoger sus puntos en el conjunto de paz y el conjunto de guerra, y asimismo Vietnam. Lo colocamos en la parte de arriba y tiene sus opciones de escoger la paz o escoger la guerra. Aquí empieza el juego. Por ejemplo, vamos con Estados Unidos. Si Estados Unidos escoge la paz, que sería 2 puntos para sus ciudadanos, y Vietnam escoge la guerra, que serían 0 puntos, ¿quién gana? Gana Estados Unidos, porque Estados Unidos tendría 2 puntos de felicidad, como dice el juego, para ganar, ya que, bueno, Estados Unidos de por sí ya tiene mejores implementos para poder ganar una guerra contra Vietnam. Escogemos otro de manera aleatoria. Si Vietnam en un caso elige la guerra y Estados Unidos también elige la guerra, pues aquí tenemos un punto para cada país. Aquí llegamos a un punto de equilibrio, un punto en donde nadie gana ni nadie pierde. ¿Sí? En otro ejemplo, tenemos a que Estados Unidos escoja la guerra y Vietnam escoja la paz.
Si Estados Unidos escoge la guerra, tiene 3 puntos. Y si Vietnam escoge perdón, si Estados Unidos escoge la guerra, sí, perdón, tiene 3 puntos y Vietnam escoge la paz, Vietnam tiene 0 puntos. Por lo que Estados Unidos ganaría 3 puntos para sus ciudadanos mientras Vietnam perdería. Ese es el juego, un juego de probabilidades donde el jugador número uno, Estados Unidos, y el jugador número dos, Vietnam, escogen de manera simultánea los puntos para llegar a un punto de equilibrio o un punto de pérdida para uno de los dos o de victoria para alguno de los dos. Esto es todo por mi parte. Le doy los siguientes ejemplos a mi compañero Delfín, quien va a explicar de manera más detallada estos juegos. Y buenas noches, compañeros y público que nos ve. Aquí tenemos, como dijo el compañero, se trata de estrategia de juegos de Nats. Ahorita vamos a la parte de eliminación de estrategias de dominadas. Las que están dominadas. ¿Qué quiere decir eso? La eliminación de estrategias dominadas es un método utilizado para simplificar el análisis de juegos en teoría de juegos. Consiste en eliminar interactivamente aquellas estrategias que son menos óptimos y dominadas por otras, en el sentido de que siempre proporciona un pago inferior independientemente a la elección del otro jugador. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí dice un ejercicio resuelva mediante eliminación de interactiva las estrategias estrictamente dominadas el siguiente juego. Bueno, aquí tenemos la partida de dos jugadores, como dijo el compañero, jugador uno, jugador 2. El jugador uno tiene tres posibilidades, A, B, C, así como el jugador 2 también tiene tres posibilidades, X, Y, Z. En la celda vemos las casillas de los valores que tienen que ganar, los de las bonificaciones de cada jugador. En la parte izquierda son del jugador uno. En este caso, en la celda A tenemos con X el jugador uno tiene el valor de uno y el de jugador 2 el X, sería valor de 2 cero. Entonces, en este caso, cada jugador elige comprobando con las celdas. En este caso, supongamos un ejemplo de que el jugador uno elige la opción de A y B. En este caso, tenemos de la opción A del jugador A el valor uno y del valor B tiene cero. En este caso, el jugador B eliminaría esta parte de la celda. Asimismo, un ejemplo, supongamos que el jugador 2 escoge de la parte de acá la Z con respecto al, al- con respecto a y la Z. Entonces, en este caso, el jugador 2 escogería la Y porque es un valor 4 que tiene. Y Z dejaría en Oxide. Entonces, acá le vamos para explicarlo. Las que se van eliminando, en este caso queda eliminado la celda. Es un juego, ¿no? Y la parte del otro jugador elimina también otra celda. Entonces, ahí llegamos al punto de equilibrio de Natch. En esta parte ya ha quedado, o sea, que cada jugador juega y va viendo el valor que le abona a a su interés de la empresa, ¿no? Aquí son bonos, o sea, que es un juego de empresa. Y se trata de eso, o sea, jugador a jugador. En este caso ya la solución sería en esta parte, el equilibrio, si es que el otro jugador también cede, si es consciente de lo que están haciendo de las ventas, y el equilibrio sería en esta parte, 4-3. En ese sería el punto de equilibrio de Natch. En ese punto de equilibrio, él explica esa parte. Finalmente, el jugador uno solo tiene la estrategia B, mientras que el jugador 2 puede optar Y o Z. Lógicamente, elegirá la Y, así como le dije, pues su pago es 4, es mayor que el correspondiente Z. Entonces, él eliminaría eso. Bueno, eso se trata de eliminar y cuál es el valor puntaje queda. Al último queda el punto de equilibrio de Natchez. Asimismo, tenemos otro juego que es juego dinámico. El juego dinámico es aquel que los jugadores toman decisiones en una secuencia temporal, lo que permite que cada jugador observe las acciones previas.
de sus contrapartes antes de elegir su propia estrategia. En este tipo de juegos representa comúnmente en forma extensiva mediante un árbol de decisiones que muestra la secuencia de movimiento y los resultados en cada posible punto de decisión. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Ese es el punto de árbol. O sea que en esta parte, como compañero explicó, es la forma de una matriz y también se puede representar en la secuencia como un árbol. E igual aquí tenemos para poder explicarle aquí el jugador uno es el jugador 2. Entonces, jugador aquí le me está diciendo, o el juego A significa que no apoyará, NA significa, perdón, A significa apoyará, NA significa que no apoyará, se trata de los juegos. Y vamos a leer de una vez esta parte para explicarles de qué se trata el juego. El jugador uno escoge primero entre A, ayudar, o no ayudar Enea. Y luego el jugador 2 decide a su vez si ayuda a o no ayuda. Conocimiento de elección uno. Cada jugador recibe una unidad de 10 puntos. Sin ambos se ayuden y de uno si nadie se ayude a sí mismo. Si un jugador ayuda y el otro no, el ayudante obtiene 0 de utilidad y el no ayudante 15 puntos. Entonces, aquí ese es el ejemplo que estamos haciendo. Entonces, aquí le ponemos jugador uno, jugador 2. Jugador uno ha decidido por esta rama del árbol que es ayudar. En este caso, cuando es ayudar, ganaría 10 puntos. Y en esta parte, ejemplo, el jugador 2 ha escogido la parte de la rama de NA, no ayudar. En esta parte, él obtendría 0 en esta parte. Ese mismo juego representa acá en el juego de la matriz. De eso se trata, identifico del vídeo de Nats, estrategias puras. O sea que es un juego. Bueno, le doy paso al compañero para que dé el detalle de la comparación de conceptos. Compañero José. Bueno, aquí tenemos la comparación de conceptos clave para la teoría de juegos, ¿no? Tenemos lo que es el juego estático como definición, que los jugadores toman decisiones simultáneamente sin conocer las elecciones de los demás jugadores, ¿no? Tenemos las características principales, que no permite observar las acciones del oponente, representación de forma matricial o normal, y la toma de decisiones simultáneas. Tenemos la eliminación de estrategias dominadas. Bueno, este en sí es un método para achicar o simplificar los juegos al descartar opciones que nunca ofrecen mayor beneficio, sin importar la elección del otro. Sí, como el juego mismo lo dice, eliminación de estrategias dominadas, buscando la mejor opción para ganar el juego. Tenemos como características que facilita el análisis, permite centrarse en posibles equilibrios de NATS e identifica estrategias no viables. Sí. Tenemos el juego dinámico. Los jugadores toman decisiones eh, en una secuencia temporal, es decir, en un tiempo determinado, un tiempo límite, ellos tienen que tomar la decisión para así que éste permita observar las decisiones previas de los otros participantes. Tenemos como características la representación de un árbol de decisiones que permite la observación, la reacción y en este existen decisiones secuenciales. Tenemos también lo que es la teoría de los juegos, ¿no? Asimismo, es algo parecido a los conceptos y características, sino que tenemos ciertos ejemplos detallados. Como ya sabemos, el juego estático son las decisiones simultáneas sin conocimiento previo a las elecciones del oponente. El juego dinámico son las de decisiones secuenciales, donde cada uno de los jugadores observa las acciones anteriores de sus oponentes antes de elegir una estrategia para llegar a la victoria. Y tenemos la eliminación de estrategias dominadas, proceso en el que se simplifica este, las estrategias para obtener la mejor opción para así obtener una victoria. ¿Sí? Tenemos ahora por conclusiones que, bueno, la teoría de juegos como herramienta analítica
Permite descomponer y entender interacciones estratégicas entre agentes racionales en contextos de competencia y comparación y también de probabilidades. A lo largo de este estudio se han analizado varios conceptos, lo que son los juegos estáticos, la eliminación de estrategias dominadas y juegos dinámicos. Cada uno de estos aporta una perspectiva única para la toma de decisiones estratégicas, de decisiones estratégicas, ¿no? Siempre estos juegos están relacionados, en nuestro caso, con la economía. En la economía de un país toca tomar estrategias, tenemos que tomar estrategias en las que la economía de nuestro país mejore. Sí, los juegos estratégicos y estáticos ofrecen un enfoque directo para analizar decisiones simultáneas, permitiendo a los jugadores evaluar las posibles estrategias sin conocer las acciones del oponente. Sí, esta estructura es fundamental para entender situaciones donde la anticipación de decisiones no es posible y donde hay riesgo e incertidumbre sobre lo que va a pasar. Esa es nuestra exposición. Les agradecemos mucho, espero hayan entendido. Hasta la próxima. Sí, compañero, gracias con todos ustedes.